Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, esta historia no es de mi autoría, solo me encargo de promocionarlo. Después del capítulo 10, usted tendrá que dirigirse a la página donde esté ubicada, la historia original, links en la descripción. Capítulo 5. Matar 2 palabras de un tiro. Texto del capítulo. Inko tenía una extraña relación con la muerte. Le tenía más miedo a eso que a todo menos a perder a su hijo. Sin embargo, tanto como Gould como directora de funeraria, estaba rodeada de ella constantemente. Solía ser más fácil separarse de lo que comía, cuando Hisashi era el que dirigía la casa y traía órganos y partes del cuerpo. Pero ahora que era ella quien tenía que mirar el cadáver de una persona que estaba a punto de ser incinerada y decidir entre la profanación o la inanición, era mucho más difícil dar ese paso atrás. Hace años, cuando las peculiaridades comenzaron a aparecer en todo el mundo, Japón había tenido el problema del envejecimiento de la población. Muchos ancianos que cuidar, pero menos personas para cuidar. Hoy en día ese problema casi había desaparecido. Con el auge de las peculiaridades, las personas comenzaron a tener familias más numerosas, pero la esperanza de vida también se redujo ligeramente debido al estrés que las peculiaridades suponían para el cuerpo. Inko no sabía qué pensar acerca de cómo eso había hecho que el negocio de su familia fuera tan estable. No sabía qué pensar de las familias que venían a llorar a sus seres queridos. Entonces ella trató de no hacerlo, originalmente. Cuando asumió por primera vez el papel de Hisashi en el hogar, se distrajo del dolor sumergiéndose de lleno en su trabajo, aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que podía. Pero finalmente se quedó sin cosas nuevas con las que mantenerse ocupada. Y se vio obligada a lidiar con la muerte. Todavía recordaba vívidamente a la primera familia que realmente le había recordado que sus comidas habían vivido vidas plenas. Siempre se había considerado a sí misma una mujer empática, que lloraba en un abrir y cerrar de ojos y se preocupaba profundamente por cualquiera que conociera, pero aún así no la sorprendió que fuera una madre y un hijo perder a un padre lo que la había sacudido tan severamente. Un niño, de no más de 12 años, con todo el aspecto del mundo como si quisiera llorar tan fuerte como su propio hijo lo hacía tan a menudo, pero conteniéndose en un intento inútil de parecer fuerte. Su madre estaba casi abatida, y tan corta y clínica en la planificación del funeral. Inko podía ver el dolor en los ojos de ambos, así que comenzó una conversación. Nunca se arrepentiría de hablar con ellas sobre lo amable que era el hombre que las echaba tanto de menos, de compartir historias sobre maridos perdidos. Qué amable hombre era que ella estuviera comiendo. Había desenterrado algo que ella había enterrado hacía mucho tiempo. Por supervivencia se había separado de las personas que había estado consumiendo, pero por compasión ahora también se negaba. A menudo se sentía demasiado pesado, la culpa pesaba sobre sus hombros y le dificultaba levantarse de la cama. ¿Cómo podía profanar estos cuerpos, estas personas, cuyas familias todavía los amaban y querían que estuvieran seguros y felices en el más allá? Pero luego recordaría a su hijo, que le importaba más que el mundo entero, y trataría de convencerse de que muchas de sus víctimas lo entenderían. Así que ahora, antes de las comidas, ella e Izuku agradecerían a quien lo proporcionó y a sus familias. En voz baja, como una oración de perdón. En un día cualquiera, era tanto un reconocimiento como una disculpa. Aún así, solo hay tanta muerte de la que uno puede estar rodeado antes de que aprecie vivir, e Inko se negó a darse por vencido. A menudo dedicaba un día al mes a visitar las tumbas de las personas a las que había herido. Ella sabe que ni siquiera es un paso en el camino de la redención, pero guarda sus nombres y lugares de descanso en un archivo en su tocador. La mayoría de ellos fueron incinerados, como lo son muchas personas en Japón, pero sus cenizas aún se encuentran esparcidas por todo el país. Aún así, presentaría sus respetos a tantos como pudiera, con la frecuencia que pudiera pagar. Sus padres le habían enseñado que la supervivencia es lo primero, que proteger lo que importa y vivir tu propia vida era lo más importante. Nunca habían dicho explícitamente que la humanidad era poco más que una herramienta peligrosa, pero mirando hacia atrás, a menudo sus lecciones se habían reducido a eso. Ella se había enseñado a sí misma de manera diferente. La humanidad, a pesar de lo peligrosos que eran, no eran diferentes de los Goulds. Amaban, luchaban por lo que amaban, a veces mataban por lo que amaban. Lloraron cuando lo perdieron y sintieron culpa cuando lo lastimaron. E Inko, por mucho que lo intentara, no podía deshacerse de la idea de que a pesar de su diferente fisiología, cuando se trataba de eso, era demasiado humana. Tal vez por eso su hijo deseaba tanto ser un héroe.
Tal vez por eso se encontró trabajando más horas, más aislada de sus compañeros de trabajo y empleados, llevándose a casa más partes del cuerpo humano y agregando más nombres a su lista que nunca antes. Para alimentar su entrenamiento adicional con Olmig, Inko se había abrochado el cinturón y se había duplicado en su trabajo como funeraria. Ellos entenderían, pensó para sí misma, cualquiera en mi posición haría lo mismo. Michiko vuelve a sonreír, no puedo ser yo quien aseste el golpe final y le quite su oportunidad. Ella ignoró lo mucho que sonaba a negación. En cambio, se aseguró de conversar con las familias de las personas que comió. Ella los consoló, les dio canastas de alimentos y flores dispuestas con sumo cuidado. De vez en cuando lloraba con ellos, ya que Inko siempre había sido y siempre será una persona emocional. A cambio de lo que les robó, los apoyaría en todo lo que pudiera. Ella nunca lo creería, pero Izuku probablemente, casi definitivamente, obtuvo su personalidad heroica de ella. El entrenamiento fue difícil. Se suponía que el plan de entrenamiento de Olmix, acertadamente llamado Aim Topaz American Dream Plan, sería 10 meses de infierno absoluto. Olmig quiso que Izuku limpiara una playa que básicamente se había convertido en un depósito de chatarra. Afirmando que la playa de Dagobah alguna vez fue hermosa, le encargó a Izuku que eliminara la gran cantidad de basura que había sido arrastrada por la corriente del océano o que personas al azar habían dejado demasiado perezosas para encontrar un depósito de chatarra real. Neveras viejas y oxidadas, lavadoras, piezas variadas de chatarra e incluso un automóvil se podían encontrar al otro lado de la playa. Izuku tuvo que mover todo al camión de Olmix para su eliminación. Si bien Izuku estaba contento de poder contribuir a su comunidad incluso mientras entrenaba, el mayor alivio fue que si se esforzaba demasiado, casi no había civiles alrededor, lo que significaba que su hambre era mucho más fácil de controlar. Se aseguró de superar sus límites solo en los días en los que estaba seguro de que Olmig no estaría presente, para no arriesgarse a atacar a su maestro. Deseaba poder hacer más. Deseaba poder entrenar más duro, ir más allá de lo que Olmig había planeado y reglamentado tan cuidadosamente para él. Pero con su madre observando cada uno de sus movimientos y poniendo tanto esfuerzo en adquirir y preparar cuidadosamente sus comidas, no había forma de que pudiera hacerlo. Especialmente porque sabía lo que sucedería si se esforzaba más de lo que se suponía y no tenía a su madre para ayudarlo con su dieta. Una vez, cuando Izuku tenía alrededor de 9 años, decidió tomar su entrenamiento por sí mismo. Quería ser un héroe, y los héroes no podían comerse a los civiles, ni siquiera a los villanos. Entonces, en nombre de construir su fuerza de voluntad, y parcialmente en algún acto de rebelión contra su naturaleza, Izuku decidió morirse de hambre. Ahora sabía que tenía suerte de no haber ido a la escuela todavía en ese entonces, porque si hubiera matado a un compañero de clase, o incluso herido de alguna manera, la culpa nunca se iría. Lo que le había hecho a su madre todavía pesaba mucho en su mente. Después de casi 2 semanas de fingir que comía, de reprimir todas las ganas de romperse y atiborrarse la cara con todos los órganos y extremidades del congelador, Izuku estalló. Era tarde en la mañana y su madre entró en su habitación para despertarlo. Ni siquiera procesó quién había entrado antes de estar hecho de dientes y desesperación, arrojándose sobre ella. Solo le dio un mordisco, en su hombro, antes de que ella lo envolviera en su kagune y lo arrastrara a su habitación para dejarlo comer la totalidad de sus provisiones de emergencia. Le esperaba el regaño de su vida después de que sus lágrimas compartidas se secaron. Ella no dejó cicatrices físicamente, gracias a su curación acelerada, pero desde entonces siempre insistió mucho más en que Izuku comiera sus comidas a tiempo. Les había llevado meses volver a llenar sus raciones. Entonces, a pesar de la culpa que sentía por cada persona que consumía, a pesar de su impulso casi abrumador de hacer más y esforzarse más, Izuku se apegó al plan. Estaba tan seguro de que su trabajo no era suficiente, pero no podía volver a lastimar a su madre. Ni siquiera podía imaginarme arriesgarme a volver a hacer lo que le había hecho a ella, pero esta vez a un civil, o a Olmig. Alguien que no sanaría, que no entendería y experimentaría esa misma desesperación hasta los huesos. Quien no ofrecería perdón y apoyo con los ojos llorosos que sabía que no se merecía. En lugar de entrenar físicamente más de lo que Olmig había instruido, Izuku dedicó su tiempo libre a sus diarios. Antes, habían sido su única esperanza, su único camino hacia el heroísmo. Ahora, eran la guinda del pastel. Había mantenido el análisis de su héroe bastante simple en el pasado, describía sus habilidades, fortalezas y debilidades, personajes y otra información variada.
Estaba más enfocado en cubrir tantos héroes diferentes como fuera posible, con la esperanza de que la variedad aumentara sus ideas y creatividad sobre cómo convertirse él mismo en un héroe. Ahora que tenía un camino trazado frente a él, iba a maximizar eso. En lugar de usar solo una página o dos para cada héroe, ahora apuntaba a alrededor de 10. Teorizó más en profundidad sobre las posibles aplicaciones de las peculiaridades, aplicó análisis científicos sobre cómo funcionaban sus peculiaridades, analizó su equipo de apoyo y diseñó algunos que serían más beneficiosos. Describió cómo sus interacciones con el público afectaron sus propias clasificaciones, pero también cómo afectaron los temas sobre los que hablaron o se negaron a hablar. Cuando Gunn Lorca pasó gran parte de una entrevista hablando sobre la lucha de ser un mutante con un aspecto villano en la industria de los héroes, las donaciones a organizaciones benéficas dedicadas a personas con mutaciones con necesidades especiales aumentaron significativamente durante el próximo mes y medio. Cuando Besgeanist se negó a responder una pregunta sobre personas sin peculiaridades en la industria de la moda, también amplió sus diarios en el análisis ocasional de villanos. Al principio, los estaba usando como contra qué planear en lugar de un ejemplo de cómo actuar, pero poco a poco se dio cuenta de que muchos villanos famosos, a pesar de ser malvados, tenían estilos de lucha realmente interesantes y aplicaciones peculiares que generalmente se extendía más allá de lo que los héroes intentaban tradicionalmente. Supuso que era porque no estaban tan limitados por lo que se vería bien en la cámara. Sabía que nunca sería capaz de emular su nivel de brutalidad, nunca querría también, pero aún así se permitió aplicar sus habilidades a sus teorías e ideas de movimientos especiales. Este tren de pensamiento pronto lo llevó también a los héroes clandestinos. Siempre habían existido en la periferia de su obsesión por los héroes, algo de lo que era consciente pero nunca algo en lo que profundizara demasiado. Había realizado breves análisis sobre algunos como el asereado MS Joke, pero debido a la falta de información accesible, nunca había profundizado mucho. Todavía era difícil acceder a esa información, no lo malinterpreten, pero estaba decidido a mejorar en todas las formas disponibles para él. Solo tomó alrededor de una semana de búsqueda con todo su tiempo disponible para encontrar un par de foros de héroes clandestinos confiables que publicarían vídeos de peleas ocasionales, incluso si los vídeos se eliminaban rápidamente. Perdió bastante el sueño. Después de 4 meses de entrenamiento e investigación, All Might comenzó a aparecer más regularmente en la playa. Al menos 3 veces por semana, todas las semanas, llegaba y ayudaba a Izuku en su limpieza. Y por asistencia, quería decir que le instruiría sobre qué hacer y luego lo haría lo más difícil posible. Izuku estaba decidido a grabar en su mente la imagen de All Might acurrucado en una bola encima de una nevera, con la forma muscular completamente inflada. Ve, joven Midoriyaya. No es tan pesado, esfuérzate más. All Might le mintió en la cara. La nevera era muy pesada. A All Might, es un refrigerador, es lo suficientemente pesado sin que tú estés encima. No es que te esté llamando pesado. Probablemente tengas un peso P perfectamente promedio para un héroe superior. Incluso después de todo este tiempo, Izuku no había perdido los nervios que All Might siempre lograba encender en su cerebro. Jaja. No hay problema, muchacho. Como un futuro gran héroe, algún día puedes esperar alcanzar este nivel de músculo. Es decir, si sigues mi régimen de entrenamiento. Ahí estaba, algo que Izuku había notado en las últimas 2 semanas. Cada vez que All Might había venido a ayudarlo a entrenar, no había insistido tan sutilmente en la naturaleza heroica de Izuku. Difícilmente pasaría 10 minutos sin mencionar el espíritu heroico de Izuku. ¿Cuántas personas sería capaz de salvar el chico, hablando de su futuro en la industria heroica como si fuera un hecho indiscutible siempre que trabajara lo suficiente? Fue raro, no es algo a lo que Izuku estaba acostumbrado, pero aún así fue un alivio escucharlo. Cierto. Juro que seguiré tu régimen al pie de la letra y haré todo lo posible para entrar en UA alto. Por supuesto, mi niño. All Might saltó del refrigerador y se flexionó antes de señalar con un brazo el gran camión azul que estaba esperando al final de la playa, al estilo de un hombre fuerte. Ahora mete este montón de chatarra en ese camión. Izuku continuó limpiando durante otra hora, con All Might gritando instrucciones y aliento. Cuando terminó, estaba jadeando. Incluso con su fuerza mejorada, las horas de mover objetos metálicos gigantes fueron un ejercicio tranquilo. Caminó hacia All Might, ahora desinflado y esquelético, quien le entregó una botella de agua.
Mientras Izuku bebía suficiente agua para poner celoso a un monzón, All Might puso una mirada seria en su rostro. Joven Midoriya, me preguntaba, ¿ha considerado más mi oferta de una peculiaridad? Izuku debería haberlo esperado, pero no obstante, tomó un escupitajo. Después de secarse la boca y recuperar el aliento, miró a All Might tímidamente. Honestamente, no lo había considerado en absoluto. Puede que no sepa si la peculiaridad se transferiría a él, pero lo que sí sabía con certeza era que no se lo merecía. Esa debe haber sido la razón por la que All Might había insistido tanto en el potencial heroico de Izuku en los últimos meses. Él había estado construyendo para este encuentro. A All Might, sé que piensas que puedo ser un gran héroe, y quiero creerte, realmente lo creo, pero sé que a muchos otros les iría mucho mejor con tu peculiaridad de lo que jamás podría soñar. Me siento realmente honrado de que me ofrezcas, pero simplemente no creo que pueda aceptarlo. El rostro de All Might permaneció estoico y serio, como si estuviera considerando el significado de la vida o el nacimiento del universo. Ambos se quedaron en silencio por un minuto antes de que All Might hablara de nuevo. Hijo mío, ¿quién te hizo esto? Izuku se sorprendió, sin entender lo que significaba All Might, antes de dar más detalles. ¿Qué incrustó tal certeza de una debilidad e inferioridad inherentes? Entiendo que al no tener peculiaridades, tu vida ha sido extremadamente difícil. He investigado las experiencias promedio de las personas sin peculiaridades y nunca han sido geniales. Si tu negativa se debió a la determinación de demostrar que el mundo está equivocado, te apoyaría de todo corazón, pero, algo me dice que no es así. All Might suspiró y levantó una mano huesuda hacia el hombro de Izuku. Por primera vez desde su primer encuentro, Izuku lo dejó. Izuku. ¿Qué podría decir para convencerte de lo digno que eres? Izuku estaba congelado. Cada pensamiento en su mente estaba en silencio. Ni siquiera la pequeña voz en la parte posterior de su cabeza, que tan a menudo se obsesionaba con el constante olor a sangre persistente de All Might, estaba haciendo acto de presencia. Entonces un pensamiento sonó lo suficientemente fuerte como para hacer temblar a Izuku. Si supiera. Si lo supiera, entonces me odiaría. Me mataría, lo recuperaría todo. ¿Cómo podría seguir abusando de su amabilidad engañándolo así? No soy. Gritó, sorprendiendo a All Might para que le quitara la mano. No soy digno, nunca lo seré. Estoy agradecido de que me hayas entrenado, pero todavía estoy perdiendo el tiempo. ¿No sabes? No puedo robar algo tan importante para ti. Hijo mío, insisto en que te equivocas. No estarías robando nada. Te ofrezco este poder porque estoy seguro de que harías grandes cosas. Aunque no lo quieras, aunque no lo sepa. Todo sobre ti, sé en tu corazón que eres un verdadero héroe. Izuku estaba temblando aún más fuerte ahora, cada músculo luchando para huir de lo que decía All Might. Su mente daba vueltas a 1000 por hora y, sin embargo, estaba completamente en blanco. Cerró los ojos y miró hacia el suelo, apretando los puños de la misma manera que lo había hecho en el techo ese fatídico día. No lo soy. Lo quiero, y desearía que fuera cierto, All Might, pero no lo es. Estás equivocado. All Might estaba mal, Izuku no creía que fuera posible que el héroe estuviera equivocado, pero cuando se trataba de esto, tenía que estarlo. No importaba lo duro que trabajara Izuku, en el fondo siempre sería un monstruo. ¿Por qué, joven? Sé que puedes convertirte en uno de los mejores héroes que tu generación tiene para ofrecer. ¿Por qué estás tan decidido a creer lo contrario? Tengo hambre. El viento soplaba entre las colinas de metal. Las olas rompían contra la arena y empujaban pequeños pedazos de plástico hacia la playa. All Might parpadeó. ¿Tú, tienes hambre? ¿Qué quieres decir? All Might estaba confundido, ni siquiera trató de ocultar el desconcierto en su voz. Izuku nunca se había llenado de tanto arrepentimiento. Levantó la vista, desesperado por retractarse de lo que acababa de decir, su mente aún se retorcía y se encrespaba y se negaba a calmarse. Toda la mirada de confusión de Might cambió a sorpresa, casi miedo. Mi chico, tus ojos. Izuku casi gritó. Tacha eso, sí gritó. No se había dado cuenta de que sus ojos se habían movido, ¿cómo podrían haber cambiado? Se había entrenado tan cuidadosamente para no dejar que cambiaran sin importar cuán abrumado por la emoción o cuán intensamente hambriento pudiera estar. Cayó de nuevo en la arena, alejándose de All Might, respirando rápidamente. Trató de que sus ojos volvieran a la normalidad, frotándoselos desesperadamente con sus manos sucias, pero descubrió que apenas podía controlar su cuerpo. No. No es. Yo no quería que lo hicieras, así no es como se suponía, yo no.
Estaba tartamudeando, tropezando con negaciones sin sentido y disculpas que nunca terminó. Se estaba llenando de arena toda la ropa, se le pegaba a la piel por la cantidad de sudor que había desarrollado durante el entrenamiento. Olmig se arrodilló frente a él. Suave y lento, como si se estuviera acercando a un animal salvaje. Bien podría serlo, ofreció una parte histérica de la mente de Izuku. Izuku. No sé qué está pasando, y no lo sabré a menos que me lo expliques. Olmig apaciguadamente levantó su mano frente a él. Joven, confío en ti, ¿de acuerdo? Dime qué está pasando. Izuku retrocedió aún más, solo para ser detenido por un metal afilado que le atravesaba la espalda. Toda la preocupación de Mig se profundizó visiblemente, pero eso no era en lo que se enfocaba Izuku. Yo. Olmig, lo siento, por favor, lo prometo, lo controlo, lo juro. No lastimo a nadie, no es mi culpa, por favor. Su súplica no tenía sentido para el hombre, lo sabía, pero no pudo evitarlo. Izuku, muchacho, estás teniendo un ataque de pánico. Necesito que respires, ¿de acuerdo? Siguiendo mi conteo, ¿de acuerdo? Inhala, 1, 2, 3, 4. Y exhala, 1, 2, 3, 4. Olmig continuó, sin elevar nunca su voz por encima de un suave silencio, solo apenas audible por encima de las olas y las respiraciones pesadas y rápidas de Izuku. Lentamente, sin nada más que hacer, Izuku siguió las instrucciones de Olmig. Después de poco más de 5 minutos de ejercicios de respiración, Izuku pudo sentir que su mente se estabilizaba. Todavía estaba aterrorizado, seguro, pero al menos ahora podía pensar. Muchacho, voy a pedirte una vez más que me expliques. Si mentiste sobre tu estado de peculiaridad, está bien. Pero no puedo ayudarte si no lo sé. Yo, no mentí Olmig, yo. Izuku respiró hondo y sopesó sus opciones. Estaba cansado, todavía no pensaba bien con el precio que el pánico había cobrado en su mente. Internamente, se disculpó con su madre. No mentí, porque los demonios no tienen peculiaridades. Olmig se congeló. Izuku ni siquiera había notado que el hombre intentaba acercarse lentamente hasta que se detuvo. Los ojos oscuros del héroe se agrandan al tamaño de platos antes de entrecerrarse con incredulidad y luego volver a su estado normal. ¿Qué quieres decir? Yo no, mi chico, ¿estás seguro? Olmig no estaba tratando de matarlo de inmediato. Izuku podría trabajar con esto. Nunca he matado a nadie, lo juro. Mamá trabaja en una morgue, así que nos alimenta a los dos sin lastimar a nadie. Yo no pedí nacer así, no es mi culpa, soy un monstruo, por favor. Solo quería ser un héroe, nunca quise engañarte, te prometo que puedo desaparecer, puedo irme, no tienes que seguir perdiendo el tiempo, encontraré otra manera. Por favor, Olmig, estoy. Yajitoshinori. Olmig lo interrumpió, mirando sus ojos todavía rojos con determinación. Mi nombre es Yajitoshinori. Si llego a conocer un secreto trascendental sobre ti, lo menos que puedo hacer es compartir mi verdadera identidad. Izuku estaba una vez más congelado. Eso estaba pasando mucho últimamente. Olmig descubrió que era un ghoul, un monstruo caníbal, y no estaba tratando de arrestarlo. Izuku aprendió el nombre de Olmig. Yo, no entiendo. Izuku había estado llorando antes, pero ahora estaba lloriqueando por completo. Yo soy un monstruo, ¿te deberías estar atacándome? Olmig. Llámame Yaji, joven Midoriya, por favor. Olmig te estaba sonriendo de nuevo. Una cosa pequeña y genuina, tan diferente de la sonrisa que usaba cuando hacía el trabajo de héroe. Una sonrisa que Izuku solo había visto un par de veces en los últimos meses. He estado entrenando contigo desde hace algún tiempo, muchacho, ¿cómo podría pensar que tendrías un solo hueso monstruoso en tu cuerpo? Izuku miró por un momento, sin comprender lo que había escuchado. Luego saltó hacia adelante y abrazó a Olmig, Yaji-sensei, en un abrazo. No se le escapó que el héroe ni siquiera se inmutó. Tampoco se le escapó que esto es lo más cerca que había estado de Olmig bueno, nunca. Por lo general, evitaba tocar al hombre porque no quería pensar en el fuerte olor a sangre. Incluso cuando estaba lleno, era algo que llamaría su atención y preferiría no pensar de ninguna manera o forma. Ahora, en este momento, no le importaba. Porque Olmig, el héroe número 1, símbolo de la paz, Yaji-sensei, le estaba diciendo que era bueno. Dicho todo eso, joven Midoriya, ahora que sé que hay mucho en juego, creo que es mejor que finalmente conozca a tu madre. Izuku se echó hacia atrás un poco, recomponiéndose y estabilizando su voz. Ese sí, estoy de acuerdo. Y sigue llamándome Izuku, por favor, si quieres.
Mi muchacho, Olmig se infló a su forma muscular completa. Sería un honor, joven Izuku. Esta vez, cuando tosió sangre y se desinfló, miró a Izuku con expresión de disculpa, lo que provocó que el niño comenzara a reír histéricamente. Olmig se unió poco después. Si alguien pasara por la playa, escucharía risitas tranquilas sobre las olas, flotando entre montones de metal, óxido y plástico. Por cierto, le conté todo a mi mamá. Incluyendo las cosas raras. Perdón. Muchísimas gracias por ver, recuerden darle al botón de like si les gustó el video, y suscribirse si les gusta el contenido en general.